Sinceramente no es correcto que yo hable de mí, pero en realidad yo les amo mucho, aunque usted no lo crea, aunque de alguna manera crea que a veces cuando se le tiene que llamar la atención lo hace uno enojado, molesto, no. Lo hago y lo hacemos con el dolor de nuestro corazón, pero creo que si usted es una persona que discierne espiritualmente, usted sabe que así es. Así que vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5, vamos a leer 3 versículos, ¿verdad? Y vamos a hablar de algo que es bien importante. El hermano Julio mencionaba de todas estas cosas que están sucediendo. Eso es lo vemos a una escala mundial, pero también lo podemos ver aquí, hermano. Hay mucha gente que está sufriendo, está padeciendo, ¿verdad? La vida pues prácticamente se está poniendo medio difícil para muchos, y vamos a tener que enfrentar muchas pruebas y muchas dificultades, pero para eso entonces, para poder enfrentar todo esto, necesitamos una firmeza espiritual, y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, una firmeza espiritual. Dice el versículo 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, no solamente nosotros los padecemos, sino todos los que están en Cristo en diferentes partes del mundo también están padeciendo. El versículo último es el 10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermanos, esto es algo momentáneo. Para nosotros se nos hace un tiempo muy largo, pero cuando usted ve, la vida es como la Biblia lo describe. Está como en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Dice que el ser humano es como la neblina, ahorita está y en un rato se esfuma. O como la flor, ¿no? Que dice que crece y toma vida, se abre, pero ya en la tarde se marchita y muere. Así que nosotros tenemos que agarrarnos del Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que recibimos de parte tuya. Sabemos que somos inmerecedores de ellas, Señor. Y mucho más, Señor, el aprecio que tenemos de las personas hacia nosotros. Que pueda ser, Señor, algo que podamos, Señor, de la misma manera sentir, Señor. Padre, ¿cuándo llegaremos, Señor, los seres humanos, Señor, a ir a una semejanza tuya, Señor? Cuando sabemos, Señor, la importancia, Señor, de lo que tú nos enseñaste a través de la cruz. Dice que tú sin deber, Señor, nada pagaste el precio de nuestro pecado. Te diste por nosotros, Señor, y nosotros, Señor, lo que hemos hecho es todo lo contrario. En vez de acercarnos, agradecerte a ti, nos retiramos, Señor, y hacemos cosas que a ti te ofenden, Señor. Pero permite, Señor Padre, que podamos encontrar, Señor, sabiduría en tu palabra y que podamos vivir, a lo mejor no a la perfección, pero siendo imitadores de Cristo. Te ruego, Señor, en esta hora que tú nos bendigas, Señor, y que tu Espíritu Santo sea el que hable. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Hermano, se necesita una firmeza espiritual. Vemos, hermano, alrededor de nosotros, incluso muy cerquitas en nuestro círculo que tenemos, ¿verdad? Nosotros, hay muchos problemas que están aconteciendo, están sucediendo y hay muchas cosas que no podemos hacer. Tenemos familiares pasando por problemas, dificultades, enfermedades, y de alguna manera llega la aflicción a nuestras vidas, la preocupación. Pero, ¿qué va a ser de los tiempos que se aproximan, donde las cosas van a ir empeorando en vez de ir mejorando? ¿Verdad? Bien decía y me decía alguien, ok, paliaron en tal iglesia. Digo, bueno, pues uno por eso tiene que estar apercibido, ¿no? Yo le paso a los hermanos y les hago saber que
Cuando yo estaba de asistente, casi por lo regular me la pasaba yo atrás. Yo creo que muchos de los hermanos que están aquí saben. Y era estar viendo solamente esa cámara que está ahí, esas cámaras que están en la cabina, para ver quién entraba, quién salía, para dónde se movían. Siempre estar atento, ¿verdad? Porque no es ahora que se oye, sino todo el tiempo se oye de que puede llegar alguien y puede entrar. Afortunadamente estamos un poco distante de la puerta, tendría que entrar corriendo, en carro, estacionarse, correr y venir, ¿no? Mientras que si estamos apercibidos, yo creo que ni alcanza a llegar cuando ya la puerta está cerrada. Y no hemos hecho, hermana secretaria, ese plan para poder saber por dónde vamos a tener que salir si llegara a pasar algo, ¿no? Pero vamos a hacerlo, ¿por qué no? Aunque yo creo, hermano, a lo mejor no de una manera tentando al Señor, pero yo creo que estamos bajo su cuidado. ¿Y qué pasa con aquellas personas que estaban en una iglesia, hermanos? Bueno, dice en la iglesia, dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y muchas veces no podemos entender porque no comprendemos, porque no sabemos el trasfondo de esto. ¿Por qué estas personas, yendo a una iglesia, tienen que morir ahí, verdad? Yo mejor me voy por el lado que el hermano decía, ya sé que vivamos o que muramos, somos del Señor. Algún día vamos a partir. Lo importante es tener la seguridad de para dónde tú vas. Ya sé que mueras hoy o ya sea que mueras en 1 año, 5 años, 10 años, yo no sé. Eso es lo que debería de contar. Bueno, hermano, en nuestros días hay muchos creyentes que están tambaleando en su fe. Y ese es el problema número 1. No están firmes en su fe, ¿verdad? Y entre eso no solamente son personas que son personas visitantes, no son miembros de la iglesia, sino son líderes y pastores que están tambaleando en su fe. Entonces tengamos mucho cuidado porque dice que aquel que se dice estar firme, cuídese de no caer. Entonces tenemos que tener una firmeza espiritual apoyada, dice, en el fundamento que es Cristo Jesús. Mientras que tú te apoyes en Cristo Jesús, hermano, van a estar las cosas bien. Dios nos lo asegura a través de su palabra. Por eso entonces puede usted ver y tiene a lo mejor amistades, tiene amigos que estuvieron, e incluso podemos siempre decir, hay personas que invitan, ¿verdad?, a otros a llegar a la iglesia y reciben a Cristo, y ahora esas personas están dentro de la iglesia, están sirviendo, pero los que lo invitaron ya no están en nada, se volvieron al mundo. Entonces son cosas que de alguna manera la palabra nos dice, y ayer me recordaron en un lugar que andaba, me recordaron un texto donde dice que los primeros serán los postreros y los postreros serán primeros, ¿verdad? Quiere decir que muchos que eran los primeros ahora están apostatando de la fe. Y los que están viniendo al último son los que están en la fe. Entonces, estas personas ahora están tambaleando. Es como que alguien que es movido, es como alguien que es movido de un lado a otro por falta de equilibrio, ¿verdad? Muchas veces, incluso el otro día andábamos mi esposa y yo y fuimos a caminar y me dice, a ver, quiero ver tu equilibrio, y me dice que caminara por la pura orilla de la banqueta, ¿no? Y pues le digo, pues a ver ahorita. Entonces cuando voy caminando, pues es lógico, sientes que te tambaleas, ¿verdad? Sientes que te tambaleas. Unos a lo mejor dan 3 pasos y ya se caen de la banqueta o bajan su pie. Entonces ahí observando eso, yo digo, hey, aquí es como lo que está hablando, ¿no? Muchos se están tambaleando en su fe, están que caen, que no caen, que se mantienen en la línea recta. Entonces, si no tienes buen equilibrio espiritual, vas a caer. Si tienes un buen equilibrio, ¿verdad?, tú vas a caminar esa zanja, qué sé yo, a lo mejor unos 15 metros y no vas a caer. Entonces, se cree que el equilibrio en lo físico va perdiéndose con las edades, con el tiempo. Ya no te balanceas tan bien, ¿no? Y yo creo que en lo espiritual sucede algo parecido. Muchas de las veces las gentes se llegan a cansar, hermano. Para el ser humano todo es cansancio. Mire, se pone a ver la televisión y usted puede estar muchas horas, pero llega un momento donde se cansa. Ya no quiere oír nada, no quiere ver nada. Usted sale y usted dice, tengo un deseo de ir a la playa. Usted anda allá en la playa, está 2, 3 días y ya quiere regresarse a su casa.
sea, que siempre de alguna manera nos vamos cansando en la vida. Pero en esto que es lo espiritual, hermano, nosotros tenemos que mantenernos. Muchas veces vemos a distancia, ¿verdad? Nuestra partida. A veces creemos que va a tardarse mucho en que esto suceda. Pero hermano, ¿cuánta gente no muere de la noche a la mañana? Yo estoy seguro que todas, como siempre decimos, que las personas que murieron pues en esta iglesia, ellos no sabían que iban a venir y que iban a morir ahí. Nadie lo sabe. Pero lo importante es que estemos firmes en la fe. Las pruebas van en aumento, la presión aumenta y las noticias nos causan confusión, ¿verdad? Porque a veces hablan, hay noticias amarillistas y a veces nos confunden, pero nosotros prácticamente no debemos de ser confundidos. La palabra ya está. A mí de alguna manera no me sorprende que digan que hay platillos aquí, que hay platillos allá. Se está preparando el terreno para que nosotros pensemos de una manera donde la gente va a perder su salvación. Cuando digo va a perder su salvación, no porque ya sean salvos, sino de que sean salvos. Porque si las personas creen, ¿verdad?, que Jesucristo realmente fue un ser, ¿verdad?, extraterrestre, ahí ya se acabó. Entonces no están creyendo que realmente Él es Dios, sino un ser que vino, un extraterrestre. Y para allá apunta, ¿no? Y vemos muchas de las veces que cómo se va armando y se va tejiendo, ¿verdad? Y va cumpliéndose promesa, cada profecía tras profecía. Entonces muchos de nosotros podemos pensar que esto realmente puede llegar a suceder. Y muchas veces incluso los cristianos podemos empezar a decir, oh sí, las galaxias, el sistema de las galaxias es muy amplio. Tiene que haber alguien ahí. Tiene que haber alguien, tiene que haber seres. Entonces, lo que yo digo, bueno, sí hay otros seres espirituales, sí hay otros seres que la Biblia nos enseña, los ángeles, ¿no? Todos los que habitan en el tercer cielo, en la presencia del Señor. Entonces acuérdense que tanto los ángeles, ¿verdad?, como los demonios, ellos tienen el poder para hacer figura de ellos y la gente los pueda ver. Por eso entonces debemos entender que puede esto traernos a una confusión y nuestra fe entonces se puede entonces confundir. No todo lo que oímos podemos asimilar lo que es una verdad. Es por eso que necesitamos conocer la palabra del Señor. Yo siempre he pensado, yo digo, si realmente hubiera otros seres, el Señor no los haya dicho. ¿Para qué iba a describir el Señor los ángeles, los demonios y no hablar de otros seres extraterrestres o otros seres en otro planeta? Yo creo que es prácticamente algo ilógico para mí de poderlo entender de esa manera. Pienso que va a ser una confusión tremenda cuando las naciones que ahora vemos no solamente hacen esos aviones que viajan bastante fuerte a velocidades luz, ¿verdad? Y podemos ver que pueden ellos hacer, si pueden hacer figuras de los aviones, pueden hacer figuras de platillos. Y que de alguna manera los que están al cargo prácticamente de hacer prácticamente lo último que se espera, ¿no? De que venga confusión al ser humano, ellos puedan empezar a idear platillos y hacer prácticamente parecer que es una invasión, ¿verdad?, de platillos voladores y hacer seres de otro lugar. Y entonces esto prácticamente confundiría a las personas y entonces pensarían y dirían, realmente, si esos seres existieron y están aquí, de alguna manera han sobrevivido. A lo mejor entonces nunca mueren. Entonces dejaríamos y descartaríamos lo que las Escrituras nos dice, que es necesario que Él muera, al menos yo quiero ponerlo de esta manera, el ser humano una sola vez y después el juicio. O sea, nadie puede esquivar la muerte a no ser que Dios se lo permita, como en los casos ¿de quién? De Eliseo. ¿Quién más?
Enoch. Entonces esos seres prácticamente no murieron, ¿verdad? Sino dice que entonces fueron arrebatados. Entonces por eso, para que usted pueda saber de lo que estamos hablando, que nuestra firmeza espiritual, ¿verdad?, debe ser firme. La juventud de nuestro tiempo se burla de las escrituras de la palabra de Dios. Las iglesias son llenas de personas que adoran, pero no son firmes. No tienen firmeza. Están ahí, ¿verdad?, pero no están firmes. También hay personas prácticamente que oran, pero no perseveran. Se entusiasman, pero son fácil de rendir. Entonces, vemos que de alguna manera estos calificativos que son positivos, ¿no?, pero que al final de cuentas entonces se vuelven negativos. Por ejemplo, el orar, pero no perseverar, pues ¿de qué sirve? Entonces, realmente estamos firmes en lo que es la oración, porque si estamos orando debemos de tener perseverancia en las cosas espirituales. Entonces, si realmente las personas vienen, adoran, entonces son personas que deberían de estar firmes, pero no lo están. ¿Cuántas de las personas no vinieron en la mañana, adoraron, pero no están firmes tampoco en estar dentro de los caminos de Cristo Jesús, en poder prácticamente seguir lo que el Señor nos recomienda? Dice también: manténgase firme espiritualmente en medio de sus pruebas y sus luchas. Aunque llegue a sufrir, hermano, no se rinda. Debe de resistir en medio de sus aflicciones. ¿Cuántos de aquí pasamos por aflicciones? ¿Y cuántos nos rendimos? Qué bueno, yo creo que iba a decirme amén. No, hermano, no tenemos que rendirnos. No es nuestra lucha. La lucha el Señor la lleva por medio de nosotros. Nosotros no podemos, a lo mejor con nuestra impotencia de seres humanos, a lo mejor no podemos vencerlo, pero con la ayuda de Dios sí somos más que vencedores, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros sabemos que todas esas aflicciones, hermano, todo lo que nosotros pasamos, las pruebas, las luchas, entonces no estamos solos, está el Señor ahí. Y es ahí donde uno tiene que ponerse firme de que nunca va a estar solo. Hay algo que el hermano Julio decía, ¿verdad? Y él decía, porque yo a veces, pues desde hace muchos años hablo con él mucho, y yo le digo: hermano, realmente muchas de las veces podemos ver que nuestra dependencia no está en nosotros mismos, es de Dios. Y mira, nosotros que nos hemos, ya por muchos años, gracias a Dios, casi nunca hemos estado en un hospital. Ahora, es por nosotros, es porque realmente comemos sano. Pues yo no como sano, no sé el hermano Julio, pero yo no como tan sano. A mí me gustan las frituras y me gustan, claro que no me excedo, pero sí las como, ¿verdad? Sin embargo, gracias a Dios, como dice Ebenezer, hasta ahora Él me tiene bien. Entonces, ¿por qué? Porque si de alguna manera pues nos apoyamos en el Señor, de alguna manera confiamos en que vamos a estar bien con el Señor, y el Señor aprueba nuestra confianza y nuestra fe en Él. En nuestra vida cristiana también, hermanos, vamos a enfrentar diferentes desafíos y también vamos a estar enfrentando oposiciones, ¿verdad? Siempre, para cuando usted quiere servir, hermano, va a tener oposición. El enemigo te va a decir: ya no lo hagas, mira, ya te toca descansar. A usted le pasa como a mí. Si usted me dice, pues yo a mí, si me dicen un año más, a los 62 te puedes retirar, pues qué bueno, ya estuvo, me voy a México, ¿verdad? Y allá me quedo. Entonces, te puedes quitar de muchas cosas, ya vives la tranquila, no tienes a quien llamarle la atención, no tienes quien te llame la atención. Entonces, todas estas cosas, pero no es de acuerdo, no vivimos de acuerdo a como nosotros queramos, sino de acuerdo al Señor. Y en esto sería demasiado amplio para poderlos decir, porque aquí es donde viene, si yo tengo que manejar 45 minutos para allá, no, pues es demasiado largo. Pero si el Señor te está diciendo: allá es donde te quiero, ¿qué vas a decir? No, pues el Señor se equivocó, no, allá no, el Señor aquí, yo creo que en esta de aquí que me queda 5 minutos es la que voy a ir. Pero si el Señor te quiere utilizar allá, hermano, Él te va a utilizar. Nínive prácticamente no se encontraba tan cerca como usted cree de donde estaba Jonás. Él tenía que ir hasta ese lugar. No había avión, no había camiones, ¿verdad? Y él tenía que ir hasta allá.
Señor, ¿por qué no me llamas, me pides que llame la atención a la ciudad siguiente? No es lo que nosotros queramos, es lo que Dios quiere. Y cuando Dios quiere, de alguna manera el esfuerzo que tú haces va a ser premiado. Y de una manera como tú no lo puedes entender, hermano. Pero Dios siempre te va a querer bendecir. Hay oposiciones, hermano, en todo nuestro ambiente, en nuestro alrededor de nuestra vida, ¿verdad? Entonces hay oposición, como le decía, hay muchas personas que sabe el enemigo que usted va a ser una persona que le va a dar guerra, le va a dar batalla, y él lo que va a tratar es poner una oposición para que usted no llegue ahí. Hay algo que es bien importante y yo lo he mencionado aquí y se lo vuelvo a mencionar, ¿verdad? Donde cuando el enemigo de alguna manera nos quiere quitar de un lugar o nos quiere meter prácticamente miedo, temor, ahí es cuando nosotros tenemos que ponernos firmes y decir, oh, no quieres, ¿verdad? ¿Quieres oponerte a servir? Ah, pues si estoy sirviendo, es un ejemplo que le voy a dar, 3 horas, ahora voy a servir 4. Y cuando el enemigo ve la firmeza dentro de tu mente y tu corazón, el enemigo, como dice la palabra de Dios, es cobarde, él huye. Entonces te deja tranquilo, ya no hay esa oposición que había anterior. Pero mientras vas a tener esa oposición, él se opone a todo lo que sea bueno, a todo lo que es Dios. Y siempre va a querer quitarte. Él te puede quitar de que no vengas a la iglesia. ¿A quién vas a adorar? A él no le gusta que tú adores al Señor. Y él va a impedir, él va a buscar cómo estorbarte para que tú no vengas al culto de la tarde. Sin duda alguna, él te lo va a poner de una manera sutil, en una manera donde tú dices, pero yo no veo nada malo en hacer esto o quedarme por esto o no ir. Sí, posiblemente no sea malo, pero acuérdate que saber hacer lo bueno y no hacerlo también te es pecado. Entonces, de alguna manera estamos confrontados en que estamos haciendo no lo que a Dios, estamos haciendo lo que a Dios no le agrada y no lo que a Él le agrada. A Él le agrada que vengamos a alabarlo, glorificarlo. Imagínense que ninguno de los que estamos sentados o que estábamos en aquel lado mientras que estaba el grupo, todos dijéramos no voy a venir, pues entonces los hermanos estarían solos aquí cantando. ¿Sería una responsabilidad para ellos? ¿Será que nomás el Señor quería que el grupo cantara? No, hermano, Él quiere que le cante y le adore todos aquellos que le siguen. Hermanos, enfrentamos una verdadera amenaza y eso necesitará que se tenga una actitud de alerta, ¿verdad? Entonces es como ahorita, ¿verdad? Que nosotros a veces oímos una alerta de un tsunami, pues empieza la alerta porque viene una amenaza de un tsunami, de un terremoto, ¿verdad? Yo creo que es algo que estaba diciendo el hermano, una alerta. ¿Qué le quiere decir? Pues está temblando aquí, está temblando acá y está sucediendo esto. Entonces, ¿qué? Debemos de estar alerta. Alerta de alguna manera, no porque está sucediendo allá, no puede pasar aquí. Sabemos que está esa conexión, ¿verdad? De la falla de San Andrés y atraviesa casi todo el planeta. Entonces eso puede llegar a suceder en cualquier momento. Entonces nosotros entonces estamos en alerta. Siempre se nos dice, ¿verdad? Tenga un botiquín, tenga agua, tenga esto. Y sin embargo, todos hacemos caso omiso. Siempre decimos, bueno, siempre advierten, siempre dicen, pero nunca llega a hacerse realidad la amenaza. Pero pienso que muchas personas pensaron lo mismo. Hay muchas personas que a lo mejor pensaron que no iba a llegar y llegó, pero ya era demasiado tarde, ya los agarró desprevenidos porque no se encontraban alerta. El apóstol Pedro nos pide estar lúcidos, rectos y velando, porque tenemos un adversario que es real y ese es el diablo, ¿verdad? Es un adversario que es real, que es verdadero. Y nada de como en un momento aquí a veces lo quieren a uno confundir como si fuera un simbolismo. Satanás es real, la maldad es real, el infierno es real, todo esto es real. Entonces nosotros tenemos que estar firmes para que entonces no carguemos con las consecuencias en un futuro. El diablo no descansa, hermano, ¿cuántos lo saben? El diablo no descansa. Mientras que tú duermes y descansas, él no. Fíjese, muchas veces
Usted sueña cosas que a lo mejor no son las correctas, no son las buenas, pero usted se asusta y dice, ¿cómo? ¿Por qué me vino este sueño? ¿Por qué me vino este pensamiento? Es porque sin embargo Él tienta a la persona, Él bombardea, ¿verdad?, con todos esos pensamientos, pero uno lo que tiene que hacer es no retenerlos, sino reprenderlos, ¿verdad?, en el nombre del Señor. Pero muchas de las veces Él intenta en todas esas 24 horas que no duerme hacerlo caer a usted. El diablo no descansa, busca a quien destruir, no ataca al débil, tampoco al que anda mal. Dice, Él ataca al fuerte de espíritu. El que duerme, dice, el que duerme en lo que espiritual el que duerme, perdón, en lo espiritual es presa fácil. Entonces, nosotros tenemos que estar despiertos a lo espiritual. Tengamos mucho cuidado porque el adormecimiento llega, no creo que es como ahorita que a las 3 que ya empieza uno después que comió, que le empieza a dar unos sueños, ¿verdad? Adormecimiento. Esto es algo real, espiritual, donde la gente está adormeciendo. La gente está prácticamente dormida, como decimos nosotros en México, en sus laureles, ¿verdad? Está desprevenida. Entonces esas personas van a ser presa fácil para el enemigo. Muchos, dice, no caen por debilidad, sino por el descuido. Nos descuidamos en nuestra vida espiritual, en nuestra área espiritual, y entonces son las personas que usted está viendo que van cayendo como piezas de dominó, una tras otra. Muchos de nosotros hemos visto familiares, amigos que de alguna manera descuidaron su vida espiritual, se debilitaron y ahora vemos que son personas que están a la deriva. Es por eso que es importante que nosotros podamos también aprender, ¿verdad?, de lo que otros pasan. Entonces muchas veces queremos nosotros llevarlo a la práctica, queremos vivirla nosotros. ¿Y por qué yo voy a vivirla si puedo prevenirme antes, verdad? Donde yo digo, oh, pues este hermano le pasó de esta manera, a esta hermana le pasó de esta manera, entonces no lo voy a hacer así, porque si entonces lo sigo, entonces me va a causar un problema también a mí como a esta persona. No, dice, las pequeñas concesiones abren grandes puertas al enemigo. Entonces, muchas veces cuando nosotros de alguna manera abrimos esas pequeñas ventanas, ¿verdad? Entonces el enemigo está listo, preparado para entrar. Alguien el otro día se me acercó y me dijo, pastor, ¿usted cree que puede un espíritu, o sea, lo que me preguntó, un espíritu que tiene una persona puede ser traspasado para nosotros? Le dije, sí. Si tu vida espiritual está mal, sí lo puede pasar. Dije, a nosotros ya nos ha tocado ver, ¿verdad? De un momento determinado, personas que van a los cementerios y hacen cosas ahí, entonces esos espíritus entran directamente a las personas. Y a nosotros nos tocó ver uno ahí por donde está Francisco, estaba una persona y allí cayó la persona y empezó a brincar su cuerpo, pues no que brincar parado, y cayó ahí. Entonces lo que hicimos fue para que el culto siguiera. Entonces lo tuvimos que bajar allí a la planta baja y ahí estuvimos orando por la persona. Entonces no sabíamos qué era lo que había pasado hasta después que nos dijo que él prácticamente estaba yendo, o al menos estaba dentro de un cementerio. Entonces, claro que puede llegar entonces esto a suceder. Pero hermano, nosotros prácticamente sabemos que nosotros, los que estamos en Cristo, le digo a la hermana, las cosas de mal agüero no nos hacen. Pero si tú abres ventanas, abres puertas, entonces claro que los espíritus van a entrar, ¿verdad? Depende de cada persona del pecado que el pecado prácticamente que está practicando. Muchos no caen entonces por la debilidad, sino el descuido. Pequeñas concesiones abren grandes puertas al enemigo. La distracción espiritual es el inicio o introducción del tropiezo. Entonces, cuando uno se distrae espiritualmente, cae.
la persona va a caer. Entonces, cuando yo veo, óyelo bien, yo a algunos se los he dicho, yo cuando veo que una persona ya, que es una persona que siempre yo lo veo aquí miércoles, viernes, domingo en la mañana, domingo en la tarde, y de repente se empieza a faltar los miércoles, yo digo, ok, y no hace algo para que vuelva al día miércoles, el enemigo no se va a quedar complacido. Usted ya abrió puertas, usted le dijo, entonces yo no, me voy a quedar el miércoles, al cabo yo voy el viernes y domingo en la mañana y el domingo en la tarde. Usted que el enemigo se va a quedar complacido y dice, no está bien, con un miércoles que dejes de ir, me tienes contento. Él no va a estar contento. Él va a buscar que usted falte el viernes, después va a preguntarle, va a hacer lo que falte usted el domingo, a tal modo que las personas ya no visitan las iglesias. ¿Y qué es lo que llega a pasar? Las personas se debilitan espiritualmente y esas son las presas fáciles para el enemigo y las hace caer. Después, esas personas, por pena, por vergüenza, por haber caído en cosas, ¿verdad?, ya no quieren volver a la iglesia. Pero eso es prácticamente un error, porque Dios, de alguna manera, Él está siempre puesto para que usted entonces recobre, ¿verdad?, su compromiso, ¿verdad?, su comunión con Él. El enemigo te hace pensar y te hace decir, les hace sentir a las personas que ya mejor ni vengan porque van a ser rechazadas. No, el Señor dice que Él no rechaza a nadie. Él mantiene sus brazos abiertos siempre y cuando nosotros vengamos con un espíritu de arrepentimiento, ¿verdad?, un espíritu humilde hacia Él. Él siempre va a estar dispuesto a perdonarte. Hermanos, la prueba no es final, no es el final, es parte del proceso. Pedro no nos sugiere que evitemos al enemigo, sino que usted sea resistiéndolo, estando firmes en la fe. Esto no evitará tener pruebas, solo lo que nosotros tenemos que, lo que nos va a ayudar es a resistirlas, pero no las podemos resistir si no es a través de nuestra convicción. No sé dónde está la convicción de las personas, porque si estuviera la convicción en el Señor, yo le aseguro que esas personas estarían firmes, estarían siempre buscando al Señor, cómo honrarlo. Y como decía en esta mañana, ¿no?, entonces nosotros no tiene que haber una reciprocidad entre Dios y nosotros. Dios nos bendice, entonces nosotros tenemos que adorarlo en reciprocidad por la bendición que Él nos dio. No es de que quiero, ¿verdad? Usted, yo creo que ha escuchado, ¿no?, muchas veces que las personas yo quiero y no quieren dar nada al Señor. Hermano, la oración constante mantiene el corazón despierto. ¿Cuántos lo creen? Sobre todo, hermanos que están orando, es algo muy bueno. La oración constante mantiene el corazón despierto. Esto quiere decir, tu corazón, tu mente está despierta para las cosas espirituales. No estás adormecido. También, hermano, Jesús dijo, velad y orar, en Mateo 26:41. Si quieres ponerlo, hermana, y Mateo 13:21, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice la palabra ahí. 26:41 dice de esta manera: velad y orar para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces la carne puede ser también representada por el mundo, el pecado, ¿verdad? Entonces si la carne es débil, entonces, hermano, pues vas a siempre justificarte y vas a estar siempre pecando, mientras que la palabra a mí me enseña y con claridad nos dice que nosotros tenemos a alguien dentro de nosotros que es más fuerte que el que está afuera. Entonces, tú no puedes padecer de una debilidad espiritual. Tú tienes que estar fuerte, tienes que estar firme y tienes que estar despierto, ¿verdad? No quiero hacer esa comparación, pero muchas de las veces las personas, para mantenerse despiertos, muchas veces, ¿qué es lo que hacen, verdad? Tomarse una taza de café para que los despierte, porque necesitan estar despiertos. Pero aquí es espiritualmente, hermano, y la palabra de Dios, ¿verdad?, y nuestra comunión con Dios y nuestra oración prácticamente nos mantiene despiertos, vivos. También, hermano, un corazón conectado con Dios no cae fácilmente.
un corazón que está conectado con Dios no cae fácilmente. Por eso yo insisto que las personas que están continuamente y que realmente vienen a lo que se tiene que venir, a una iglesia, esas personas van a estar entonces conectadas con Dios y va a ser muy difícil que caigan, ¿verdad? No son fáciles de caer, se mantienen. Y yo lo puedo ver en muchos hermanos, se mantienen en la iglesia, viene el consejo, de alguna manera están involucrados y ahí el Señor los mantiene. Muchas veces por muchos años los mantiene dentro de una obra y ellos son difíciles de que caiga. Pero yo he visto muchos hermanos que se han separado de las iglesias, han abandonado, hermano, y es terrible poder oír que han caído. Yo decía la vez pasada, de un hermano prácticamente, ¿para qué? Un hermano que estuvo muchos años aquí, firme, fuerte, un hombre de oración y todo eso. Cuando vienen y me dicen que ahora está en el trago. Ahora sí que como entonces vuelvo y digo, entonces la palabra de Dios dice que los primeros serán los postreros y los postreros primero. Hace muchos años que yo conozco que está en el Evangelio y ahora me da tristeza, la verdad, poder saber eso, de no haberse mantenido, ¿verdad? Ya en los últimos venir y entonces imagínense que vengamos nosotros ya en lo último y entonces irse uno al mundo. Entonces yo diría muchos años, entonces si uno iba a quedar en el mundo, muchos años desperdiciaste. Es un ejemplo que le digo, yo creo que me lo van a tomar equivocadamente, pero ¿para qué estuviste? Pero sin embargo, sabemos que dice que aquel que esté firme, cuídese de no caer. Y a veces nosotros nos confiamos y empezamos a tocar el mundo, ¿no? Empezamos a jugar con ello y hasta que en un momento caes. Hermanos, también el versículo 13, 21 es el último, versículo 13, 21. La prueba revela el nivel de nuestra raíz espiritual. La prueba revela el nivel de nuestra raíz espiritual. Entonces, aquí es donde nosotros vemos en qué realmente estamos parados, en qué estamos cimentados. A través de las pruebas que vienen, la gente permanece o realmente se sale de los caminos. Hay gente que viene la prueba y ya se retira del Señor, ¿no? Y tristemente que las personas andan incluso echándole la culpa a Dios por algo que a lo mejor Dios no pudo contestar como ellos querían. Cuando viene la prueba, muchos no permanecen. Entonces, pero ahí es donde también nosotros vamos a dar a demostrar cuál es nuestra raíz en lo espiritual. En el 13:21 dice así: pero no tiene raíz en sí, sino que es de otra duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces las personas empiezan a tropezar y así usted está viendo, ¿no? Dice que David, ¿no? Dice que caerán 1,000 y 10,000, ¿no? Pero dice que él iba a seguir en la línea. Así usted también, hermano, va a ver que van a caer unos, van a caer otros. Es tristeza, es triste, nunca se desea eso para nadie, pero usted lo va a ver. Lo que a usted le queda es seguir hacia adelante para que no caiga. Y entonces el que no tiene raíz se seca. La presión, hermano, no nos rompe, sino lo que pasa es que revela lo que hay dentro de nosotros. La presión no nos rompe o no nos quebra, sino revela lo que hay dentro de nosotros. Dios, por eso dice que las pruebas, de alguna manera, dice que por medio de la prueba, entonces el Señor va a ver qué tipo de prueba tenemos, ¿no? Y la prueba es cuando habla de la hojarasca, cuando habla de la madera y del oro, dice que todas esas van a ser pasadas por fuego. Y la que permaneciera, ¿qué dice? ¿Cómo? Permanecerá.
Entonces, la que no es quemada y pasa, esa es las personas que aún con las pruebas dice, y si son de oro, van a permanecer. Entonces, tengamos mucho cuidado. A lo mejor usted no está pasando por esta situación, pero no está ajeno a ello. Tanto usted como yo somos el blanco del enemigo. Usted que ha puesto en su corazón de venir hoy, para otra semana le va a decir, no vayas, quédate. La insistencia va a ser de parte de él a que usted se quede y que no venga. Póngase de pie. Y lo último, el carácter es formado, y dicen que no hay una mejor de formar el carácter, sino es bajo presión, ¿verdad? El carácter cristiano lo vamos a adquirir a través de la presión. Muchas de las personas no aguantan las presiones de la vida, no pasan las presiones de alguna manera, ya sea en cargos en lo secular o también en lo espiritual. Vemos hermanos de todo tipo de líderes, vemos pastores que no aguantaron la presión y de alguna manera entonces mejor se salieron del llamado. Hay muchos de ellos que cayeron en pecado. Hay muchos de ellos que tanta fue la presión, hermano, que hay muchos que se ha dado derrames cerebrales. Es la presión, es una presión que solamente las personas que están en Cristo Jesús, aquellas que son fuertes, guerreras, es una presión que no es una lucha, ¿verdad?, física, sino es una lucha espiritual, donde tú sientes opresión del enemigo, donde en un momento sientes la presión no en tu corazón, en tu cabeza y todo tu ser. Es tanta la presión que llega que las personas entonces suben derrames cerebrales. Yo conozco varios pastores que les ha sucedido de esa manera. Espero que estén bien ellos, pero un pastor que salió de nuestra iglesia y estuvo pastoreando en San Rafael, él también, nuestro hermano se llama Luis Torres, y él sufrió un derrame cerebral. Es tanta la presión que el ser humano pasa, hermano, que de alguna manera puede enfermarte. Es por eso que uno debe de descansar en el Señor, debe de que lo que uno pueda manejarlo, lo que no puedas tú manejarlo, no lo puedes controlar, déjaselo al Señor, porque tú vas a quererlo hacer y lo único que te vas a hacer es dañar. No tenemos el poder, la potestad para hacer muchas cosas, pero Dios sí. Y entonces todo lo que en un momento determinado sientes que te está hundiendo, que te está ahogando, sientes realmente una presión que incluso te duele tu cabeza, tu nuca, entrégalo al Señor. Y el Señor llevará esas cargas. Entonces Él te va a dar la ligereza donde en un momento determinado puedas seguir hacia adelante. Hay que agarrarnos del Señor, ¿verdad? Para que no solamente nuestra salud física esté bien, nuestra salud emocional y sobre todo nuestra salud espiritual. Sin embargo, hermano,